So the Gospel of Mark, there's 4 Gospels. Hay 4 evangelios. Mark is one of the 4. Marcos es uno de los 4. Each Gospel is just is a testimony of the life of Jesus. Cada evangelio es un testimonio de la vida de Jesús. And each Gospel sees things a little bit different. Y cada evangelio ve la vida de Jesús It has un a poco different, diferente. they have a different audience, Tienen una audiencia a diferente, different author. un autor And diferente. so Matthew, Mark, and Luke Mateo, Marcos y Lucas are what's called the synoptic Gospels. son lo que se llaman los evangelios de la sinopsis. They are somewhat similar to each Synopsis. other. They are somewhat similar to each other. Son bastante similares entre ellos. They share in some of the teachings and some of the stories of Jesus. Comparten en varias de las enseñanzas y las historias de Jesús. The Gospel of Juan is still his life, but you'll see a difference in it. El evangelio de Juan todavía sigue siendo la vida de Jesús, pero podemos ver un enfoque diferente. We believe that the Gospel of Mark was written first, Creemos que el evangelio de Marcos fue escrito primero, probably the year 66 AD to 70 AD. probablemente en el año 66 a 67 después de Cristo. Yeah. Gracias. So, scholars believe it was written before the destruction of the Temple of Jerusalem, Algunas personas creen que fue escrita antes de la destrucción del templo de Jerusalén, which was in 70 AD, lo cual fue en el año 70 después de Cristo, which is an important year for the history of Israel, lo cual es un año importante para la historia de Israel, because that was the year that basically Israel stopped being Israel, or at least a nation in that geography. porque ese fue el año aproximadamente que Israel paró de ser una nación, por lo menos geográficamente. The Jews revolted Los judíos ahí entraron en lo que fue un revolú against Rome, en contra de Roma, and Rome, the emperor at the time sent his army. y el emperador de Roma en ese momento envió a su ejército, They destroyed the temple, destruyeron el templo and they took many Jews as slaves y tomaron to a Rome. muchos judíos como esclavos. And so that was kind of an end of a epocha, a Y eso period. fue como el finalizar o el final de una época. But we believe that Mark was written before that time. Pero creemos que el libro de Marcos se escribió antes de ese momento. And the author, the reason it's called the Gospel of Mark is because it was written by John Mark. Y la razón por la que se llama el Evangelio de Marcos es porque fue escrito por el autor Juan Marcos. John was his Hebrew name, Juan era el nombre hebreo y Marcos was his Roman name. Mark was his Roman name. y Marcos era el nombre romano. And so John Mark. Entonces era Juan Marcos. It was likely that he came from a Christian family, Lo actually. más probable es que él venía de una familia cristiana. He was very young, very young when Jesus was alive. Era muy joven cuando Jesús estaba vivo. His mother, we know from the scriptures, was Mary. Su madre lo conocemos de las escrituras y fue María, She was a well-known believer, que era una creyente bastante conocida. and her house was actually a gathering place of Christians. Y de hecho su casa era un lugar donde los cristianos se reunían. And it refers to her house in Acts 12:12. En el libro de Hechos 12:12 No. menciona o hace referencia a la I'm casa de giving ella. some context because it's good to know that, like, the people who God used to write the scriptures were real people. Estoy dando contexto porque las personas que Dios escogió para escribir la Biblia fueron personas reales. God used real people that he inspired, that he spoke through and inspired to write down his living word. Dios utilizó a personas reales a las cuales Él les dio la inspiración mediante el Espíritu Santo para escribir su santa palabra. And then sometimes when we know the author, the context, the why, helps us to better even understand the letter itself. Y a veces cuando entendemos el autor, el contexto, su vida, nos ayuda a entender más las escrituras. So we believe that since John Mark was very little when Jesus was actually alive, Y creemos que cuando Juan Marcos estaba muy pequeño, cuando Jesús estaba vivo, some people believe 12 years old actually when Jesus died. de hecho creen que él tenía 12 años cuando Jesús murió. We believe that much of the testimony that's written by John Mark Se cree entonces que mucho del testimonio de Juan Marcos actually came from Peter. en realidad vino de Pedro. So actually he was writing down many of the stories and testimonies that Peter told him. Lo que significa que Juan Marcos estaba escribiendo muchas de las historias y testimonios que Pedro le contaba a él. And in 1 Peter, Peter actually references John Mark as his son in the faith. Y en primera de Pedro, Pedro se refiere a Juan Marcos como su hijo de la fe. And if you've read in the book of Acts, Y si lo han leído en el libro de Hechos, there was a time that Paul and Barnabas got into a fight. hubo un tiempo en la que Pablo y Bernabé entraron en una pelea, Not a physical fight, no una pelea física, not like that drama that we no saw como last en el week, drama que vimos,
but just a disagreement. pero un desacuerdo. Because John Mark joined Paul and Barnabas on their first missionary journey. Porque Juan Marcos se unió a Pablo en lo que fue la primera misión evangelística, Just like our short missionary journey we just went on. así como nuestra corta misión evangelística, la cual acabamos de ir. Paul went on ones that just were a little longer, like a few years. Sorry. Paul- Solo que las de Pablo eran más largas, duraban un poco de años. He went on one that was referenced in Acts. He went with Barnabas. Y entonces fue a una que lo referencia en el libro de Hechos de los Apóstoles y fue con Barnabé. And they brought this young fellow named John Mark. Y trajeron a lo que fue este niño llamado Juan Marcos. However, we see that John Mark abandoned the mission Sin embargo, halfway through. podemos ver si leemos la historia de Hechos de los Apóstoles como Juan Marcos abandonó la misión a mitad de la misión, And later on, pero luego más Paul and adelante Barnabas were getting ready to go on another trip. ahí es donde vemos a Pablo y a Bernabé que iban a ir a otro viaje And Barnabas wanted to take John Mark with. y Bernabé quería tomar a Juan And Marcos Pablo said, no, y Pablo le dice no, he abandoned us. él nos abandonó, We're not taking him. no lo vamos a llevar más. So actually, Paul and Barnabas split up. Y ahí fue donde ellos se separaron, Pablo y Bernabé. We don't know. I'm guessing they split up like as brothers. Se cree que la separación fue una separación, But they decided to have Pacífica de hermanos. their ministries, separate. pero ahí decidieron cada uno ir con sus ministerios de forma separada. But something amazing that we see that Jesus does, and it's a testimony to God's grace, Pero hay algo asombroso que vemos que Jesús hace y es un testimonio para la gracia de Dios. is that later on Paul recognizes John Mark in his letters. Es que luego más adelante Pablo reconoce a Juan Marcos en sus cartas. He references him in Colossians, Timothy, and Philemon Él le hace referencia en el libro de Colosenses, Timoteo y Filemón as a valuable co-worker como un trabajador valioso o In the- compañero de trabajo valioso in the faith. de la fe. So we see that there was a reconciliation at some point. Y pudimos ver que hubo una reconciliación en algún punto de la historia. All right, I just wanted to give you a little bit about John Mark. Pero bueno, quería darles un poco de contexto de quién era Juan Marcos. We believe that this gospel was written to Gentiles, non-Jews. Creemos que este evangelio se escribió para los gentiles, lo que significa que eran los no judíos, Which is important to understand as well. lo cual también es importante entender. You'll see a difference in Matthew that was written to Jews. Ustedes pueden ver la escritura, cómo se enfocó de una manera diferente entre Mateo y Marcos, porque Mateo fue escrito a judíos. Okay, let's just take 5-10 minutes and we'll just start. Tomemos 5 o 10 minutos y vamos, iniciemos. All right, Mark chapter 1, Marcos capítulo 1, 1 through 3. del 1 al 3. Hallelujah. The beginning of the gospel of Jesus Christ, Principio del evangelio de Jesucristo, the Son of God, Hijo de Dios, as it is written in Isaiah the prophet. como está escrito en el profeta Isaías. Behold, He aquí, I send my messenger before your face, yo envío mi mensajero delante de ti, who will prepare your way. el cual preparará tu camino. The voice of one crying in the wilderness, Voz del que clama en el desierto, prepare the way of the Lord. preparen el camino del Señor, Make his path straight. hagan derecha sus sendas. So you see, if you see the other gospels, they start with like Jesus' birth, his life. Si ustedes ven los otros evangelios, inicia con la vida de Jesús, tal vez su nacimiento, su vida. Mark here goes straight into Pero action. aquí Marcos va directo a la acción. It says the beginning of the good news of Jesus Christ, Básicamente dicen el principio de las buenas noticias de the Son Jesucristo, of God. el Hijo de Dios. He doesn't even try to explain why he's the Son. Ni siquiera trata de explicar por qué Jesús es el Hijo. He just goes right into it. Solo va directo al grano. It says this was prophesied. Esto fue profetizado. Now the Son of God Ahora el Hijo de Dios, in those days, en esos días, written to a Gentile audience, escrito a una audiencia gentil, they no would have judía, understood something. ellos hubiesen entendido In algo. their mythologies, we call them mythologies, but at the time it was their religions. Porque en la mitología de ellos, nosotros hoy lo llamamos mitología, pero en esa época era la religión que ellos practicaban. Rome's religion was like a branch of Greece. La religión romana era como una rama de la griega. So instead of Zeus, they had Jupiter. En vez de Zeus tenían a Júpiter, They had different gods, and some still the same Greek gods. tenían diferentes dioses y algunos de los dioses griegos los habían adoptado. But in those times, the gods would have sons, Pero en esos momentos ellos creían que los dioses tenían hijos. and those sons were known that they were deities, that they were gods. Y los hijos de los dioses se conocían también como deidades, como que eran dioses. So Mark is trying to relate immediately Entonces Marcos de inmediatamente trató de relacionarse con algo que ellos to a conocían, Gentile audience. a una audiencia gentil, It says, "This is God."
que dice, Él es Dios. He's deity. Él es la deidad. And then you'll see later on he goes into that this is the only God. Y luego ustedes pueden ver más adelante en las escrituras de Marcos como él también dice, Él es el único Dios. Also, the emperor at that time of Rome, También el emperador de Roma en esa época it was well known that he would be a God himself or a son of God. se conocía como que él mismo era un Dios mismo o el Hijo de Dios. So by immediately declaring this, Y inmediatamente Marcos declarando esto, he's declaring Jesus Christ is deity está declarando que Jesucristo es la deidad and he's a king. y Él es rey. And he would be putting into Roman terms. Y lo colocó en un término romano que ellos conocían. Now this was just a fun, it's not going to change our lives to know that, but it was just a fun thing. Ahora, esto no nos va a cambiar nuestra vida, pero es algo divertido en conocer a medida que nos sumergimos. And then he goes on to the prophecy of Isaiah. Y luego inmediatamente entra en las profecías de Isaías. Let's move on and then Y we'll finish here. sigamos. John, in verse 4, Versículo 4. John appeared, Juan el Bautista apareció baptizing in the wilderness en el desierto, predicando el bautismo and proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. de arrepentimiento para el perdón de pecados. And all the country of Judea and all Jerusalem were going out to him Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. and were being baptized by him in the river Jordan, Y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. confessing their sins. Confesando sus pecados. Now John was clothed with camel's hair and wore a leather belt around his waist. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura And ate locusts and wild honey. y comía langosta y miel silvestre. And he preached, saying, Y predicaba diciendo, After me comes who is mightier than I, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, the strap of whose sandals I'm not worthy to stoop down and a untie. quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. I have baptized you with water, Yo los bauticé a ustedes con agua, but he will baptize you with the Holy Spirit. pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Amen. Amen. John was a wild man. Juan era un hombre loco. He wore a leather belt. He ate locusts, wild honey. He didn't fit in probably to modern Él society. comía langosta, su vestidura era diferente, seguramente no encajaba en la sociedad de esa época. But God sees man different. Pero Dios ve al hombre de una forma diferente. Sometimes it's those wild ones that A God veces chooses. son esos locos los que Dios escoge. And God tells John that he's the greatest prophet. Y Dios le dijo a Juan que él fue uno de los más grandes profetas. John did no miracles. Juan no hizo milagros. There's other prophets who did miracles. They raised the dead. Hubieron otros profetas que hicieron milagros y levantaron a los muertos. Moses delivered all of Israel. Moisés hizo que todo el pueblo de But Israel he said quedara libre. John was the greatest. Pero sin embargo Dios dice que Juan el Bautista era el más grande I believe because de John ellos. was chosen ¿Por qué? Porque yo creo que Juan fue escogido specifically to específicamente prepare the way para preparar el camino for the one, para aquel, for the Holy One, para el santo, for Jesus Christ. para Jesucristo. And so he was telling people, get ready. Y le estaba diciendo a las personas, Get your life alístense, straight. arreglen sus Confess vidas, your sins now. confiesen sus pecados Get ahora, baptized. The King is coming. bautícense que el rey está por venir. And you know when kings come, Y ustedes saben que cuando vienen los in reyes, this time if a king was coming en esta época, si un rey venía, from, let's say he was coming from Rome, digamos que venía de Roma and he had a trip planned y tenía un viaje planeado to visit a faraway country of the Roman Empire, para visitar un país muy lejano del Imperio Romano, they would spend so much money, gastaban tanto dinero, so much time, tanta energía, just building a road. solo construyendo, If they had to move edificando a mountain over, they'd move a una mountain. vía, They would make everything look so beautiful. hacían que todo se viera hermoso. Wherever the king would travel, Donde sea que el rey iba a viajar, all just for that moment, todo por ese momento, for the king to be there. para que el rey llegara. And so that's what they're saying. He's telling the people, get your life ready for Lo the que king. significa que Juan el Bautista esté diciendo, prepárense, arreglen sus vidas para la venida del rey. And I used to think that was so crazy to spend. I can't believe they would spend years building roads, all these things just for the king. Yo pensaba, esto es demasiado loco, ¿por qué pasarían tantos años construyendo toda una vía But then para un rey? I can't believe what they used to do. Y yo no podía creer lo que ellos solían hacer. Pero yo fui aquí durante la JMJ, cuando la Papa viene, Pero estuvimos en Panamá cuando vino el Papa para la JMJ. and Panama did the same thing. Y Panamá hizo lo mismo. They renovated buildings. Renovaron edificios. They made things beautiful. Wherever the Pope was going to be, Donde where he was sea going to que el stay, Papa iba a estar. Yeah, they built the houses for him, right?
Yeah, they built a house just for the Le Pope. construyeron una casa solo para donde se iba a quedar el Papa ese fin de semana. And I was there when it Y happened. nosotros estábamos ahí viéndolo todo. And today we do the same with the Olympics. Y hacen los mismos hoy en día con las Olimpiadas. Spend billions of dollars just Se to gastan billones de dólares. build something for 2 weeks. Construir algo para solo 2 semanas. Anyways, that's just a side note. Pero eso es un paréntesis. But this is the same thing that John is preaching. Pero es lo mismo que Juan está predicando. He's saying, get ready. Arreglen sus vidas, Get prepárense. your life ready. The king is coming. Arreglen sus vidas porque el rey está por venir. I've baptized you with water. Y él dice, yo los bautizo con agua. But he's coming. He's going to baptize you with the gift of the Pero Father. él viene y él los bautizará con el He's regalo going que viene del to Padre, baptize you with the Holy Spirit. con el Espíritu Santo. And there's a lot the Bible talks about that. Y hay mucho que la Biblia habla de eso. The importance of that baptism. La importancia de ese bautizo. All right, let's just do one more passage and then we'll finish. Un for pasaje today. más y seguro cerramos por hoy. Number 9, verse 9. Versículo 9. In those days, Jesus came from Nazareth of Galilee Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea and was baptized by John in the Jordan. y fue bautizado por Juan en el Jordán. And when he came up out of the water, Inmediatamente al salir del agua, immediately vio he saw the heavens being torn open que los cielos se abrían and the Spirit descending on him like a dove. y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. And a voice came from Y heaven, vino una voz de los cielos You are my beloved que Son. decía, tú eres mi Hijo amado, With you I am well pleased. en ti me he complacido. Now there's so many things I have to say about this, Hay tanto que podemos hablar de but eso, we're gonna squeeze it in. pero vamos a estar apretándolo todo. First of all, Jesus was baptized on his own decision. Primeramente, Jesús fue bautizado por decisión propia. He is our example. Él es nuestro ejemplo. In another thing, it says he needs to do it to fulfill all righteousness. En otras escrituras menciona de que él lo tuvo que hacer para cumplir con toda justicia. So Jesus as our example Jesús como nuestro ejemplo shows his obedience to God mostró su obediencia a Dios by being baptized. bautizándose And it marks the beginning of his public ministry. y marcó el inicio de lo que fue su ministerio público. We believe Jesus was 30 years old, Creemos que Jesús tenía aproximadamente 30 años, which is the time of in that time of a Jew would enter into his father's business. lo cual cuando un judío cumplía 30 años era en cuando el hijo entraba a hacer los negocios del padre. Most of the time you trained and you worked in whatever your family business was, whatever your Muchas father did. veces los hijos entrenaban y se preparaban en lo que sea que era el negocio del padre. And then at 30, you like officially became a man and you worked in that field or you had your own. Y a los 30 años oficialmente te volvías un hombre y podías trabajar en los negocios del So we padre. believe at 30, Jesus gets baptized. Así que creemos que a los 30 fue que Jesús se bautizó, The Father speaks. donde el Padre The habla, Holy Spirit comes. el Espíritu Santo viene, He rests upon him, descansa sobre él, which shows the baptism of the Holy Spirit. lo cual demuestra el bautizo del Espíritu And we Santo. see the Trinity working in Y unison podemos ver cómo la Trinidad está obrando en unidad to start the official ministry of Jesus, para iniciar el ministerio oficial de which is Jesús to represent God, como una representación which is to represent the heart of the Father, de Dios y del corazón del Padre which is to bring the kingdom of God para traer el reino de Dios into this kingdom, a este reino, to show God's love, para mostrarnos el amor de to show his Dios, power. para mostrar su poder. And then for 3 years, he would demonstrate that Y después de 3 años Él lo demostró until he went to the cross. hasta que fue a la cruz. And so we see the Y Trinity podemos ver la Trinidad working in unison together trabajando en unidad in juntas the very beginning. en el inicio. And it's amazing to me Y para mí es asombroso that before Jesus ever did a miracle, de que antes de que Jesús tan siquiera hiciera un solo milagro, before he ever preached a sermon, antes de Él predicar un sermón, the Father speaks over the el Son. Padre ya había hablado hacia su He Hijo says, You are my beloved y le Son. dijo, tú eres mi Hijo amado With you I am well pleased. y contigo estoy complacido. Jesus hadn't even started his ministry yet, Jesús todavía no había iniciado su ministerio, but the Father was well pleased with him. pero el Padre estaba complacido ya con Él. It was nothing that Jesus did No era nada que Jesús podía that haber made the hecho Father pleased. que hizo que el Padre se agradara It de was Él. just that Jesus was obeying God. Era simplemente que Jesús estaba obedeciendo a Dios. And I remember one time when I was a young whippersnapper. Y yo me acuerdo una vez cuando yo era un jovencillo ahí alocado, I told you it was when I still had hair. cuando tenía cabello.
I must have been 26 Tal probably. vez tenía 26 años. So I was in California. Y yo estaba en California. Hadn't done any ministry No yet. había hecho ningún ministerio I had just todavía. visited schools a little bit with ministry, but Pero sí estaba visitando escuelas con un ministerio. I felt the Lord told me to go to California. I was there for 6 Yo months. sentí que Dios me dijo que fuera a California y estuve ahí por 6 meses. And I remember sitting at a Starbucks, Y me acuerdo haber estado sentado en un Starbucks reading the Bible. leyendo la And I Biblia. remember reading this passage. Y me recuerdo haber leído este pasaje bíblico. And I truly felt the Lord was speaking that directly to Y me. verdaderamente yo sentí como que si el Señor me estaba hablando eso a mi propia It was vida. like I could hear it in my spirit. Como que si lo podía escuchar en mi espíritu. But I said, no, he's talking about Jesus. Pero dije, no, si está hablando es de Jesús. He's talking about Jesus. Está hablando es de Jesús. He can't be talking about me. No puede estar hablando de mí. And so I blocked it out. Y yo bloqueé ese pensamiento. And at this time I had done nothing for God. Pero en ese momento yo no había hecho nada para Dios. And then I remember I went to a big stadium event. Y me acuerdo que luego yo fui a un gran evento en un estadio. It was called The Call. Se llamaba El Llamado. A bunch of crazy Christians. Muchos cristianos locos. It was in a big stadium in Los Angeles. Fue un estadio muy grande en Los And Ángeles. this random guy comes up to me. Y este hombre extraño se me acerca And he comes up to me and says, I feel like God's telling you this. y me dice, siento que Dios te está diciendo esto. That you are his beloved son. Que tú eres su hijo amado. With you who he's well pleased. Y que Él se siente complacido de ti. He wants you to know that and Y Él believe that. quiere que lo sepas y lo creas. And I said, Chuso. Y yo dije, chuzo. Oh, I try not to cry. Yo traté no de I llorar ahí said, mismo. God, you were speaking that Y to dije, me. Dios, sí me estabas hablando You a mí. really were speaking that to Sí me me. estabas hablando a mí. I want to tell you, I'd never preached a sermon. Yo ni siquiera había predicado un sermón. I never started a ministry. No había iniciado ningún I ministerio. hadn't accomplished anything for God. No había logrado nada por Dios. But I want to tell you, Pero yo quiero if decirte you're in Christ que si Jesus, tú ya estás en Cristo Jesús, if you are his child, si tú eres su the hijo, Father speaks over you. el Padre habla sobre tu You are vida. my beloved son. Eres mi hijo amado. You are my beloved daughter. Eres mi hija amada. And you whom I'm well Y en pleased. ti me siento What, complacido. what can you give to God? ¿Qué le puedes dar tú a Dios? What can you do for God? ¿Qué tú puedes hacer You para know, Dios? when there's a little baby, Cuando hay un bebé, the Father speaks over that little el baby. Padre habla sobre el bebé. This is my beloved son, Este es mi hijo in whom I'm amado, well pleased. del cual estoy That, complacido. that baby can only poop its pants. Ese bebé lo único que sabe hacer es hacerse popó en sus pantalones. That baby can only cry and keep you up all night, you know? Ese bebé lo único que hace es llorar y mantenerte despierto toda la noche. And I can't wait for that Y moment. no But puedo esperar por ese momento. I'm gonna sleep and my wife will go get the baby. Dijo, yo voy a I'm estar just durmiendo mientras mi esposa se encarga del bebé. kidding, just kidding. I'm gonna help. I'm gonna change diapers. Yo voy a ayudar, voy a cambiar también Yo pañales. pienso. Okay. Mamá Zulmi. Okay. José, por favor. Yo voy a llamar a mi madre. ¿Quieres ir a Panamá por pocos meses? Okay. That's so funny. But no, I'm sure at that moment, there's nothing that baby can do, but I'm going to be pleased in that Pero child. estoy seguro que en ese momento no hay nada que el bebé pueda hacer, pero vamos a estar complacidos por el niño. Why? Because it's my child. ¿Por qué? Porque es tu hijo. It's my child. Came from me. Vino de mí. I want to tell you, if you've been born again, you come from God. Yo quiero decirte que si tú has nacido de nuevo, tú vienes de Dios. You've been born of God. Tú has nacido de Dios. And God is pleased with Y you. Dios está complacido He is contigo. happy with Jesus in you. Él está feliz con Jesús en ti. And obviously, he says to follow his commands. Y obviamente Él también dice que debes de seguir sus mandamientos.